Bueno, muy buenas noches. Qué alegría nuevamente estar conectados con todos ustedes a través de este medio, a través de esta transmisión en directo por Facebook Live. Bueno, vamos a estar, como lo estamos haciendo habitualmente en todo este tiempo de cuarentena, eh, enseñando escatología bíblica, el estudio de los últimos tiempos. La Biblia dice que Dios instituyó apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ese espacio de enseñanza, ese espacio que nos va a guiar, porque la Biblia es como un rompecabezas. Cuando comenzamos a armar ese rompecabezas a través del Espíritu Santo, comenzamos a entender el sentido profético. La Biblia tiene una guía profética. El 85% de las escrituras se han cumplido a cabalidad, al pie de la letra. Hay un 15% que falta por cumplir. Y eso es lo que estamos en este tiempo enseñando. Que la iglesia pueda discernir el tiempo presente. Eso dice la escritura. Tenemos que aprender a ser entendidos en los tiempos a través de las escrituras por el Espíritu Santo. Les recomiendo tener su Biblia en mano. Vamos a estarnos paseando, vamos a estar tomando las escrituras como nuestro fundamento principal. Y hoy estaremos con una enseñanza bastante profunda, porque hoy en día la escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, es muy básica. La gente tiene un concepto muy básico, eh, eh, poco se ha enseñado respecto a la parte escatológica. Este es el momento ocasional para profundizar más, y es por eso que estos espacios nos alertan, nos ayudan a tener un mayor discernimiento. Le invito entonces a abrir su Biblia, pero antes de abrir nuestras escrituras, qué bueno que usted que está allí, que está conectado y que está separando este espacio para la edificación, podamos tener un momento de oración y colocar este instante, este momento, en las manos del Espíritu Santo. Padre amado, te damos infinitas gracias. Señor, toma control absoluto, total. Heme aquí, Señor, como un hombre más necesitado de tu Santo Espíritu. Señor, necesitamos tu sabiduría, necesitamos la revelación que viene de ti. Tú dejaste la palabra. La escritura, Señor, fue inspirada por ti, útil para enseñar, redarguir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, dejamos estos minutos, este espacio, para que tú nos hables, fortalezcas nuestra vida y simientes, Señor, nuestro ser. Gracias, Señor. Amén y amén. Vamos entonces a tener este tiempo de enseñanza. Y le invito, por favor, porque vamos a estar tocando un tópico, un tema bastante crucial, que se llama el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Son dos situaciones diferentes. No sé si usted alguna vez ha escuchado sobre el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Vamos a tomar entonces esos dos textos, los vamos a encajar. Recordemos que esta serie de temas son como un rompecabezas. Vamos a ir armando las piezas con ayuda del Espíritu Santo. Dice el libro de Lucas, capítulo 21, que es otro fundamento de la escatología. Uno debe de tomar el Evangelio de el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y a la misma vez tomar el Evangelio de Lucas, capítulo 21. En Lucas, capítulo 21, vamos a leerlo del verso 20. Dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción
ha llegado, dice aquí la escritura. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyasen, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero en el verso 23 dice, ay de las que estén encintas. De pronto usted se estará preguntando qué significará este texto bíblico de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y después dice aquí en el versículo 24 que nos va a ser clave, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Y aquí viene la palabra que vamos a estar estudiando. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Para esto vamos también a ir al libro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Libro de Romanos, capítulo 11, verso 25. Aquí el título dice la restauración de Israel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El título de esta enseñanza que le vamos a dar es el tiempo de los gentiles y la plenitud de los gentiles. Para esto y para tener la diferencia, vamos a retroceder históricamente. Una del pueblo, llamémoslo de esta manera, el pueblo que Dios ha escogido es Israel. Israel va a marcar la señal de los últimos tiempos. Por eso se le llama el reloj profético. Es curioso cómo Israel está en el centro de la tierra. Un país tan pequeño. Su nombre antiguo, Canaán. ¿Por qué Canaán? Porque Canaán fue nieto de Can. Can hizo parte de los hijos de Noé. Y este Canaán se paganizó y tuvo unos nietos llamados los fereceos, jebuseos, ferfeseos, y fueron varias tribus que se aposentaron en este lugar, que fue la tierra que Dios escogió para Israel. Dios le plació escoger esa tierra. Abraham, cuando salió de su tierra Ur de los Caldeos, se aposentó allí en Canaán, pero como extranjero. Esa tierra no le pertenecía a su pueblo, a la nación que él estaba formando. Después de que muere Canaán, viene Isaac. Usted va a ver muchos relatos de Isaac viviendo en Canaán como forastero, como peregrino. Pero nunca ellos tomaron posesión de esta tierra. Al cabo del tiempo, usted va a ver que Jacob también vivió en Canaán como extranjero. Y aquí viene algo peculiar, porque es allí donde nace la nación de Israel a través de Jacob. Dios le cambia el nombre a Jacob, le coloca Israel, que significa caminando con Dios. Ese es el significado de Israel, caminar con Dios. Y salen las 12 tribus, pero vivieron en Canaán también como extranjeros. Dios tuvo que permitir una hambruna y que uno de sus hijos fuese llevado a Egipto. Y allí en Egipto José es después nombrado como segundo después del faraón. Cuando viene el hambre, las 7 vacas flacas, José, por la soberana gracia de Dios, permite que su familia venga y se reconcilie con José. José trae a su padre, Jacob, a sus hermanos, a Israel,
y los coloca en Gosén y se establecen por 420 años. Pero recordemos que ese no era el lugar, Egipto no era el lugar para Israel, y Dios tenía que hacer cumplir la profecía que le da a Abraham diciéndole: vete de tu tierra, de tu parentela, y te llevaré a la tierra que te mostraré, y esa tierra era de Canaán. Ahora, ¿qué sucede? Ya ustedes saben la historia. Dios levanta un legislador, Moisés, y Moisés saca a Israel de Egipto. Y lo saca con un fin específico, de llevarlo a su tierra. Pero no fue a través de Moisés, y eso tiene una connotación muy profunda. ¿Por qué Moisés no pasó la tierra prometida? ¿O por qué no conquistó la tierra prometida? Le voy a decir un concepto profundo para que usted lo anote, y esto es bastante diciente. ¿Por qué Moisés, aunque tácitamente, lateralmente dice que Moisés, por haber golpeado la roca 3 veces con ira, por esta razón, dice tácitamente, no verás la tierra prometida, y lo que hace es que lo sube a un monte y le hace ver esa tierra, pero no la conquista. La conquista a través de Josué. Aquí hay algo grandioso como revelación. Moisés representa la ley. Josué representa la hermosa gracia de Dios. La conquista nunca se puede hacer a través de nuestros medios, porque es que la ley se tenía que ejecutar a través de nuestra obediencia, el esfuerzo por tratar de obedecer sin ayuda exterior o sobrenatural. La obediencia estaba basada en yo tratar de obedecer la ley para poder así agradar a Dios. Eso era imposible. La gracia es lo que Jesús hizo en esta tierra, y ponernos como espectadores y Él hacer esa obra de obediencia aquí en la tierra para después llevar a cabalidad tan exitosa obra, porque la obra de crucifixión es la obra más perfecta, y esa obra que fue grandiosa, porque Él que se gana el título del único obedecer humanamente la ley, Dios le dice: ahora tú eres el encargado de morir por todos los que van a creer en ti. Y a eso se le va a llamar gracia, porque la gracia está precedida del Espíritu Santo. Por eso la Escritura hace referencia de vivir una vida del Espíritu para obedecer. Y Josué pasa la tierra prometida, así como hoy en día espiritualmente existe esa tierra, y que nosotros podemos conquistar a través de lo que Jesús hizo. Pero bueno, esa es otra temática. Y usted va a ver que la tierra prometida fue conquistada por Josué, por todas las tribus. La primera que se conquista es Jericó, y después Jai, y usted va a ver cómo todo el libro de Josué son narraciones de conquista. Y allí se instaura Israel. Todo Israel se establece allí, y Jerusalén no fue tomada, esa parte, porque no se llamaba Jerusalén, sino Jebú. Ese era el nombre que tenía ese lugar del monte de Sión, y los 7 montes, y entre esos el monte de Sión, donde iba a quedar el templo, era Jebú. Y Josué no conquistó ese lugar. Posteriormente David conquista la fortaleza de Sión, y se le llama la ciudad de David. Por eso Jerusalén se le llama la ciudad de David. Y le cambia el nombre después a Jerusalén, Shalem o Shalom, paz. Jerú, ciudad de paz. Y comienza el conflicto espiritual, porque una de las estrategias del enemigo, especialmente de Satanás, era destruir ese foco de bendición llamado Jerusalén. Por eso el Salmo 122 es un salmo lindísimo, alusivo a Jerusalén. Pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados
todos los que te aman. Y aquí vemos claramente cómo se establece un tiempo que se le va a llamar el tiempo de los gentiles. Vamos a definir qué significa la palabra gentil. El concepto de gentil eran los incircuncisos. Se le llamaba gentil a todo el que no estaba circuncidado y el que no hacía parte del linaje de los israelitas. En el argot más profundo, la palabra gentil significa sin Dios. Por eso, el libro de Efesios capítulo 2, verso 11 dice: acuérdese que en otros tiempos vosotros los gentiles, Pablo hablándole a los gentiles griegos, macedónicos, romanos, todos estos que conformaban el pueblo gentil, Pablo les dijo: acuérdense ustedes que en otros tiempos estaban ustedes que eran incircuncisos en cuanto a la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Estaban sin Cristo y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Por eso esa palabra gentil significa sin Dios. Ahora, aquí vamos a entender algo. Es que los gentiles representaban las naciones, los pueblos fuera de Israel. En ese tiempo los pueblos, ustedes los van a ver como los amalecitas, como los amonitas, madianitas y muchos más, los filisteos, muchos más que se formaron, todos eran enemigos de Israel. Filistea fue uno de los pueblos que siempre contradijo a Israel. Igualmente va a ver cómo los amonitas, los moabitas colocaron tropiezo. Por allá Edom, los edomitas se encargaron de ser tropiezo en el desierto para que Israel no entrara a la tierra prometida. Y siempre fueron obstáculos. Toda esta descendencia de Ismael, que hoy en día son árabes, siempre fueron contradictores, antisemitas de los judíos o de los israelitas. Y aquí comienza Dios a diferenciar las naciones gentiles, pero también a esos gentiles se les va a llamar paganos. Por eso, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, claramente le dice: cuando no hagas las abominaciones de las naciones. Deuteronomio 28, claramente Dios le advierte: ustedes sigan los decretos y los mandamientos que yo les he establecido a ustedes como nación, pero no hagan las abominaciones de las naciones extranjeras. Es decir, que las naciones tenían consigo mismo una cantidad de abominaciones como la idolatría a otros ídolos y una cantidad de cultos paganos terribles. Por eso Dios prohíbe casarse con mujeres que no fueran dentro de su colonia, que no fueran israelitas, porque se iban a paganizar. Y usted lo va a ver en el libro de los jueces. Y también lo va a ver en el libro de los reyes, donde cómo se juntan y se terminan paganizándose. Pero el plan era que Israel, específicamente Jerusalén, tenía que ser tomada por los gentiles. Por eso, el libro de Lucas dice: y caerá filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Sabes qué significa tiempo de los gentiles se cumpla? Bueno, aquí viene la primera explicación. Es que la primera nación que viene a tomar a Jerusalén se llama Babilonia a través del rey Nabucodonosor. Allí comienza la invasión de los gentiles y se meten a Jerusalén, hollan a Jerusalén, pisotean a Jerusalén, porque Nabucodonosor lo que hace es quemar esta ciudad. Y es allí donde usted ve la restauración posterior. Por 70 años estuvieron cautivos allí en Babilonia, después bajo el imperio medo-persa, y después de los 70 años Dios le da la orden a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel,
de hacer regresar a los judíos que estaban ya muchos paganizados, pero volverlos a su origen y volverlos otra vez a encauzar en la visión de Dios. Y aquí vemos cómo entra el profeta Daniel viendo algo que se llama la profecía de las 70 semanas. Está establecido para mi nación, para los judíos, para los israelitas, 70 semanas. Y por esas 70 semanas, los gentiles continuamente van a estar entrando, hollando a Jerusalén. Y aquí hay algo bien curioso para que usted aprenda. No sé si usted tenía conocimiento de esta parte histórica. Recordemos que Israel pasa, cae en manos de Nabucodonosor, después Imperio Medo-Persa. También le manoseó uno del Imperio griego, que fue los seleucidas, a través de Antíoco Epifanes. Y después viene el Imperio Romano y va a tomar posesión de Israel. Y esa es la razón por la cual usted va a ver cómo allí vamos a ver a un Poncio Pilatos gobernando en una de las regiones de Israel. Y usted va a ver gobernantes gobernando en Judea, por ejemplo. Y toma posesión y se convierte en un calvario terrible, ya que el Imperio Romano ha sido uno de los imperios más dominantes en el mundo. Y uno de los emperadores, Adriano, en el año 126, bueno, ya había sido, porque el Imperio Romano se encargaba de hacer lo que también Nabucodonosor hizo. Ese templo restaurado viene Vespasiano, otro emperador, y con el general Tito arremeten en el año 70. Mire cómo los gentiles tomando Jerusalén y continuamente hollándoles, invadiéndoles. Y es aquí donde en el año 126 por el emperador Adriano le cambia el nombre a Jerusalén y le coloca Aelia Capitalina. También le cambia el nombre a Israel y le llama Palestina, que significa tierra de filisteos. Esto va a hacer que continuamente Jerusalén sea invadida, porque aquí va a ver la parte histórica, cómo los judíos tuvieron que salir y dispersarse por todo el mundo, por todo el mundo. Los judíos quedaron sin tierra, quedaron sin nación, esa tierra que Dios había prometido, y fueron sacados y fueron a parar por toda la faz del mundo. Judíos en Canadá, en los Estados Unidos, bueno, en ese tiempo eran otros nombres, porque hoy en día la mayoría de nombres corresponden a prácticamente estos últimos siglos. Por ahí tengo el relato, reseñas históricas, cuando fue puesto el nombre de Alemania, Hungría, Francia. Todos estos nombres tienen unas fechas específicas, pero antes las naciones anglosajonas, los francos, el imperio carolingio, bueno, todo eso hace parte histórica, y usted va a ver cómo Jerusalén en todos los siglos fue siempre tomada. Por ejemplo, en el año 600 fue tomada por los, después del año 600 fue tomada por los musulmanes. Es allí donde en el mismo Jerusalén colocan esa mezquita de Omar, o la mezquita de la roca con esa cúpula de oro, como una ignominia o una afrenta de los musulmanes hacia los judíos. Los judíos, lo único que les quedó del templo fue ese muro oriental llamado el muro de los lamentos, y allí es donde continuamente ellos hacen sus rezos de la Torá, hacen toda su parte tradicional, sus fiestas solemnes. Pero vamos a entender algo muy claro, que Israel continuamente comienza a vivir persecuciones en todo el mundo,
entero. El Imperio Otomano ha sido uno de los imperios que más ha tenido en posesión a Jerusalén. Porque aquí vienen también las cruzadas cristianas eran guerras, la misma iglesia católica tratando de rescatar a Jerusalén de mano de los musulmanes y se derivan 4 cruzadas, dice las cruzadas cristianas. Y después posteriormente caen en mano de los otomanos y después de los jordanos y después de los polacos. Después fue tomada por el Reino Unido o los ingleses. Tuvieron a Israel, tuvieron a Jerusalén. Hoy en día, Jerusalén, por mandato de la ONU, de las Naciones Unidas, Israel es tierra de Jerusalén es tierra de nadie. No es tierra de los judíos, no es tierra de los palestinos. La Iglesia Católica reclama a Jerusalén, los palestinos reclaman a Israel, los judíos quieren establecer a Jerusalén, y por esa razón vamos a ver en Zacarías, hay un texto en Zacarías muy diciente, donde vamos a encontrar aquí en Zacarías, capítulo 12, verso 3, que dice: y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Es decir, que Jerusalén nunca va a tener paz, nunca va a tener paz. Y por eso es tan importante estudiar esto, porque el último que va a querer destruir Jerusalén se llamará aquel hombre inicuo de pecado, que la Biblia testifica que será el anticristo, la gran bestia. Por eso, aquí dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué significa eso? Que llegará un día en la gran tribulación donde todas las naciones se juntarán. Usted se puede imaginar los chinos, los rusos, el mundo árabe, todos los antagónicos de Israel, porque hay cantidades de gente en contra de Israel. Hoy en día se ve. Todos aquellos que hablan mal de Israel simplemente es como algo interno que les da por hablar negativamente. Los tratan como terroristas, no los quieren, siempre los tildan de ser los ávaros del mundo. Y hay algo muy significativo, es que este pueblo llamado Israel es una insignia de prosperidad. ¿No ha notado que el judío donde vaya deja de ser pobre? Siempre se les han llamado los dueños del mundo. El sionismo, cuando uno estudia el sionismo, da a conocer lo que ha sido el poder judío en todas las naciones, y esa fue una de las razones por la cual los alemanes persiguieron tantos judíos, matando más de 8 millones en estos campos de concentración. Esa es toda la historia de Israel. Pero el tiempo del final se tiene que cumplir, donde dice: hasta que llegue el tiempo de los gentiles. Porque Jerusalén, que todo este tiempo no ha sido de Israel. Es que esto es lo grandioso. Hasta el día de hoy, Jerusalén no le pertenece a Israel. Por eso cuando Donald Trump anuncia colocar la embajada, sacar la embajada de Tel Aviv, porque Tel Aviv es simplemente una ciudad puesta, nunca fue la capital de Israel. La capital de Israel era Jerusalén. Pero Israel no podía destituye como nación después del año 1948, el 14 de mayo de 1948, que se instituye como nación y comienzan a repatriarse, volver, porque esto es grandioso, y donde se levanta el mundo contra ellos, y hay unas guerras impresionantes, entre esas las guerras de los 1000 días en el año 67, en el mes de septiembre.
donde 5 naciones se levantan contra Israel y cómo milagrosamente Israel les en 6 días. Por eso se llamó la guerra de los 6 días. Vence a los jordanos que estaban allí, vence a los sirios, vence a los árabes, vence a los egipcios. Batallas impresionantes, toda la infantería, tanques, aeronáutica de parte de los egipcios fueron vencidos cada uno en un día. Esto es algo grandioso y milagroso. Pero hasta el día de hoy, Jerusalén sigue, no pertenece a Israel. Si usted tiene la oportunidad de Jerusalén, usted va a ver barrios musulmanes, barrios ortodoxos, griegos ortodoxos, rusos ortodoxos, católicos, y viven. Si bien es cierto también que viven allí, pero no, ellos no tienen potestad sobre Jerusalén. Magna, donde se ha congeniado para no existir una guerra santa o una guerra de conflicto por esta situación, porque usted va a ver que en el mismo Jerusalén los musulmanes adoran a Alá allí en esa mezquita de Omar y conviven todos, pero ese no es el objetivo. Jerusalén al tiempo final tendrá que volver en manos de Israel, y por eso Donald Trump comienza a despertar una campanilla de advertencia cuando promulga que en Jerusalén tiene que ser la embajada de los Estados Unidos, y este hombre se atreve, y por eso usted va a ver que el mundo musulmán se comenzó a levantar contra Donald Trump frente a esta noticia, y usted va a ver que Uruguay después respaldó, y Guatemala, comenzaron una serie de países a decir: nosotros también trasladaremos las embajadas a Jerusalén. Y por eso aquí dice en el libro de Zacarías, capítulo 12, verso 3, en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. ¿Cuándo se cumplirá esta palabra? Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cuando todas las naciones enteras, antagónicas a Israel, se junten para vencer, para pelear contra esta nación, que se le va a llamar la guerra del Armagedón, en el valle de Josafat, o en el valle de la decisión. Ahora, ¿qué diferencia hay esto con lo que dice Romanos capítulo 11, verso 25? Creo que ya está claro el concepto del tiempo de los gentiles. Y está hablando del tiempo de los gentiles que han tenido en mano a Jerusalén, que lo han hallado siempre, que han tomado el control sobre Jerusalén. Pero hay otro concepto que necesitamos estudiar. ¿No es cierto que la Biblia es sumamente perfecta? Cómo ella realmente no se equivoca en cuanto a sus profecías. ¿Sabes por qué? Porque es el único libro inspirado por el Espíritu Santo, como lo dice 2 de Pedro capítulo 1. Los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Aquí, en el libro de Romanos, hay que hacer una exégesis, una interpretación hermenéutica para entender bien el propósito, cómo el apóstol Pablo desglosa lo que va a ser la iglesia salida de los gentiles, de esos sin Dios, de esos que no tienen esperanza en este mundo, de esos que Dios no los tenía en cuenta. Y hay algo especial por acá. Pedro, quiero leer algo de lo que dice Pedro en el 1 de Pedro capítulo 2, verso 10. Sígalo conmigo, por favor. Vosotros que en otros tiempos, le está hablando a los gentiles, vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado la misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia.
Esos gentiles que no tenían esperanza, pero que por causa del endurecimiento de Israel, porque Israel determina negar a Jesús, crucificarle, esa palabra INRI, que se colocó y se clavó en la cruz, simplemente también es otra vergüenza para los judíos en ese tiempo. No. ¿Cómo se te ocurre, Pilato, colocar ese título allí? Jesús nunca ha sido nuestro rey, y que esa sangre caiga sobre nosotros. ¿Usted sabe qué hicieron ellos cuando dijeron esa sangre caiga sobre nosotros? Precisamente todas esas persecuciones son las consecuencias de eso que ellos dijeron. Israel endureció su corazón. Por eso, aquí en Romanos 11:25, que lo acabamos de leer, pero no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Por qué dice endurecimiento en parte? Porque no todo el tiempo Israel va a estar duro de corazón. Amigo y amiga, entiéndame algo. Los judíos ortodoxos, que se dirigen por familias, ellos saben a qué árbol genealógico pertenece. Se le dice, no todos los israelitas son judíos, porque los judíos salen de la tribu de Judá, que se establecieron en Jerusalén, y otras tribus se establecieron en Samaria. Esto es largo de contar, pero cada judío sabe de qué palo o de qué árbol, de qué rama del árbol, que son 12 ramas, pertenece. Por eso Pablo, cuando se identificaba, decía: yo soy de la tribu de Benjamín. Y ellos se endurecerán respecto al Mesías. Yo quiero decirle algo. Trate usted de predicarle a un judío ortodoxo y usted va a perder el tiempo. El evangelio es para los gentiles, porque ellos interiormente tienen una dureza que el mismo Dios lo ha dicho. Dice endurecimiento hasta que haya entrado en plenitud los gentiles, que es muy diferente a lo que hablamos por primera vez, porque de los gentiles Dios va a sacar un pueblo llamado la iglesia, eclesía, asamblea, la asamblea de Dios, esta iglesia que se va a llamar el cuerpo de Jesucristo, que Jesucristo será la cabeza y la iglesia su cuerpo. Por esa razón, Dios clasifica por allá en Corintios judíos, gentiles y la iglesia. La iglesia procede específicamente de los gentiles, Y estos gentiles van a estar un tiempo determinado haciendo lo que Israel no hizo, que era anunciar el evangelio. Presten atención a esto, por favor, porque nosotros no podemos tener como fundamento, si bien es cierto, la Biblia fue escrita por israelitas, por judíos, toda la Biblia es judía, la esencia de la Biblia es judía. La Torá fue específicamente mandamiento para los judíos, pero Dios usa a un apóstol diferente a los 12, llamado Pablo, que inicialmente era Saulo de Tarso. Y ese Saulo, que significa el más grande, Dios lo escogió, pero es que este hombre era irreprensible, fariseo, legalista al extremo, discípulo de Gamaliel, y escogerlo a él, y lo escoge en algo, divirtiéndose él viendo cómo torturaban a Esteban, y las ropas de Esteban caen a los pies de Saulo, sin él saber más adelante que esa ropa lo que están haciendo es que él va a continuar la obra que estos diáconos no hicieron. Y Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, por eso sus viajes misioneros fueron hacia Asia, hacia Macedonia,
y funda iglesia en Acaya, en Corintios, que eran ciudades paganas, ultra megas paganas. Pero antes de eso Dios le revela, le muestra el Evangelio de la Gracia. Y quiero que por favor me acompañe al libro de Efesios capítulo 3. Mire lo que dice aquí en el verso 1. Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, dice aquí, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada por vosotros, que por revelación me fue declarado este misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos, es decir, al pueblo de Israel, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas, por el Espíritu, que los gentiles, grandioso esto, entiéndame bien, que los gentiles son coherederos, porque es que los únicos herederos eran los judíos, pero ahora está diciendo aquí, son coherederos y miembros del cuerpo, del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. Y comienza a hablar a aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos, y ese misterio que es la iglesia. Y Dios da una instrucción diferente a la iglesia. Y aquí hay algo que hay que entender. A un judío no hay que tratarlo de meter en la iglesia, y a la iglesia no hay que tratarla de judaizar. Y esto yo sé que puede sonar tronante para muchos. Judaizar. Por eso Dios escoge a Pablo para hablarle, instruir a la iglesia. Presten atención a esto, por favor. Yo creo que usted me entienda, y aquí me acomodo porque estas son cosas profundas. Vaya un momento, lo voy a invitar a que usted coja su Biblia y vaya conmigo allí a Zacarías, libro de Zacarías, verso 12, libro de Zacarías, verso 12, versículo 9, el versículo 9 del capítulo 12. Y aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y después dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Ay, 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 este se puso mejor. Esto es para glorificar al rey. ¿Cuándo Israel conocerá la gracia de Dios? Los poseedores de la gracia es la iglesia, no Israel actualmente. Porque la Biblia dice por allá en 1 Corintios capítulo 3, o 2 de Corintios, donde habla específicamente de los ministros del nuevo pacto, que es la iglesia, pero que los judíos tienen un velo hasta el día de hoy, que ese velo solamente será quitado por Jesucristo al tiempo final, pero que actualmente los judíos solamente ven a Dios a través de la Torá. La Torá hace parte, son las instrucciones de la ley. Ahora usted me preguntará, entonces nosotros no debemos de seguir las instrucciones que están en la Torá. Miren, todo eso se resume. La Biblia, Jesús dijo, toda la ley se resume en el gran mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hace el Señor es simplemente simplificar algo tan complejo. Y no estamos desechando esto, simplemente que la ley se tenía que obedecer a través de nuestros propios medios. Pero nosotros, perdón, por ahí se me cayó algo, estamos hoy en día bajo algo que se llama la dimensión del Espíritu. Los dos fundamentos importantes de la iglesia es la gracia de Dios y el Espíritu. Y usted va a ver que solamente el pueblo de Israel conocerá la gracia, cuando llegue el tiempo de los, el tiempo de los gentiles no, cuando sea la plenitud de los gentiles. Cuando sea la plenitud de los gentiles,
Y es allí donde yo me radico de que la iglesia se tiene que quitar de allí para poder que los judíos conozcan a Cristo. Vuelvo a decir, para poder que los judíos conozcan al Señor, la iglesia tiene que ser quitada. Porque ellos tienen que conocer lo que la iglesia conoció. Los judíos tienen que conocer la gracia que conoció la iglesia y tienen que vivir la vivencia del Espíritu que vivió la iglesia. Por eso Ezequiel, capítulo 36, que creo que es un texto que muchas veces usted ha estudiado, que ha dicho, pero yo quisiera centrarle lo que dice aquí en el verso 36, vamos a leerlo del verso 24, para que usted vaya a entender. Mire lo que es la hermenéutica. Por eso estamos cogiendo las piezas de la Biblia y la estamos armando. Y aquí dice en el verso 24, y yo tomaré de las naciones y os recogeré de toda la tierra, haciendo referencia de que comienza Dios a llamar a los judíos, por eso los expatrió, los volvió a traer a su tierra y dice, y os traeré a vuestro país. Esto se cumplió en el año 1948. Y aquí dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos limpiaré. Pero después dice, y os daré un corazón nuevo, porque es que actualmente el corazón de Israel es un corazón de piedra hacia el Mesías. Y después dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, esto habla de sensibilidad, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pondrán por obras y habitarán en la tierra que di a vuestros padres. Actualmente el Espíritu Santo, ese poder, por eso es que el Espíritu Santo fue dado como primicia a la iglesia, fue adelantado solamente a la iglesia, no hacia Israel. El Espíritu Santo conocerían a Jesús, porque a Jesús se conoce es a través del Espíritu Santo. Entonces aquí viene algo especial. Y esto es para comprender. Por eso estamos encajando piezas. Si vio lo grande que es la parte escatológica, cómo estamos estudiando los dos pueblos, Israel y la iglesia, y estamos poniéndolo a cada uno en esa posición. Hoy en día se están viendo muchos movimientos que están tratando de que la iglesia vuelva otra vez a los ritos judíos, y no puede ser eso, por Dios, por favor, hay que entender eso. El llamado es a evangelizar, ir hacia afuera. Cuando usted va a Jerusalén, yo amo a Israel, créanme, me gusta su música, la coloco continuamente. Me gustan sus costumbres, su idiosincrasia, su comida. He tenido la oportunidad de comer comida, comida riquísima. Hablo bien de Israel, amo Israel, siento Israel como parte de mí. Pero no quiere decir que yo tenga que... Yo soy iglesia. Y mi misión de iglesia es ir a los perdidos. Cuando usted va a Jerusalén, los judíos ortodoxos tienen algo específico. Los judíos están allí orando continuamente, que está muy bien, y se meten en su libro sagrado, la Torá, que significa instrucción, la Torá, que no es otra sino los 5 libros de Moisés. ¿Ya? Cada tienen sus nombres hebreos. El Berishat es Génesis, y sus 5 libros que conforman la Torá, y ellos continuamente están orando y metidos en ellos. Pero en ese momento, en la mente de esos judíos ortodoxos, no les importa lo que piensan las naciones. No les importa si ellos conocen a Dios. A ellos lo que les interesa es que ellos la Torá, y ellos lo tienen en cuenta. Pero usted va a ver que si usted va allá a Jerusalén, ellos ponen barricadas, barreras, y nadie puede entrar donde están ellos, porque ellos son exclusivistas. A ellos no les interesa si la gente conoce verdaderamente a Dios. A la iglesia sí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios los equipa de algo que se llama gracia
y espíritu. ¿Y sabes por qué? Porque la gracia sensibiliza el corazón y el espíritu es que a través del espíritu es que la gente se convierta. Él es el que sana, Él es el que libera a través de la iglesia. El Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso uno va con el poder del Espíritu Santo. Y la gente conoce a Jesús es a través del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que Él redarguirá al hombre de pecado, justicia y juicio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Cuando llegue la plenitud de los gentiles, es que ya todo el cuerpo de Jesús está completo para irse con Él. Es allí donde la iglesia... Romanos 8, por favor. Y es que en Romanos 8 habla la vida en el Espíritu, que es instrucción para la iglesia. Todo el compendio antiguo testamentario era para Israel, lógicamente, que la iglesia bebe mucho. Por ejemplo, el Salmo 23, si bien es cierto, Él es el pastor del rey de Israel. Pero nosotros nos incluimos. Pero también la Biblia dice que el Antiguo Testamento es simplemente sombra de lo que había de venir. Y nosotros hoy en día no estamos bajo sombra, sino bajo la realidad. Los judíos, y hay muchos cristianos judíos que todavía celebran la fiesta de las Pascuas y hacen todo el rito que hacen los judíos y comen el pan propicio de la Pascua. Mire, la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua. Y ya es una fiesta que ya se cumplió y la iglesia no celebra, bueno, se hace así una referencia en la cena del Señor, recordando a través de ese pan, a través de ese cáliz, la muerte del Señor y que hacemos parte del cuerpo. Pero hasta allí. Pero no hacemos todo lo que los judíos hacen. No podemos estar todavía celebrando fiestas ya cumplidas. Y yo sé que esto forma roncha. No es la iglesia volviendo atrás. Usted sabe por qué Dios hizo el compendio de la epístola a los Gálatas. Allí no habla de volver atrás en el pecado, sino volver a las tradiciones judaicas. La iglesia tiene que estar bajo el espíritu de gracia, dice la Biblia, bajo lo que es el concepto de resurrección, porque resurrección es vida, vida. Y esto hay que entenderlo muy bien. Ahora, no es tan bien coger a los judíos y tratarlos de volver a iglesia, porque ese no es el objetivo. Al final Dios cogerá de los dos pueblos y hará un solo pueblo. Y esto será grandioso. Porque los que vienen a rescatar a Israel, ya en la batalla del Armagedón, y por allá usted va a ver algo grandioso, está en el libro de Apocalipsis. Todavía no hemos entrado a estudiar el libro de Apocalipsis. Pero usted va a ver aquí en Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Acuérdese que el lino es sinónimo de gracia. Blanco y limpio seguirá el caballo blanco y de su boca saldrá una espada aguda que herirá con ella a las naciones. ¿Se acuerda que estamos diciendo el tiempo de los gentiles? Y él regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su mulo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto realmente es grandioso. Entonces, quiero resumir esta parte. Israel, cuando sea quitada el endurecimiento, pero para eso tiene que llegar la plenitud de los gentiles que está hablando de la iglesia. Y cuando la iglesia está plena para ser quitada, para ser arrebatada, para ser quitada del camino, usted va a ver que esa sensibilidad va a ser producto de que saldrá un hombre de pecado que se convertirá para ellos como el Mesías, que es el anticristo. Y se va a congeniar con ellos. Y se va a asociar con ellos y ellos lo van a alabar y lo van a proclamar. Por ahí me han hecho esta pregunta: esa bestia que tiene una herida de muerte. Pues quiero decirle que muchos teólogos dicen, escatólogos dicen, que el anticristo sufrirá también un atentado. Bueno, eso es el concepto de ellos. Y también tendrá que
mostrar la resurrección ficticia, así como el Mesías, porque va a existir una trilogía totalmente antagónica a lo que es el concepto de Trinidad. Usted va a ver la bestia, el dragón y el falso profeta, ¿ya? Que habla la Biblia. Y toda esta conjugación va a ser de que se le gana el corazón a Israel, pero ya cuando toma la determinación de este hombre querer destruir Israel y que va a perseguir a los judíos, y eso lo explicamos ayer, donde va a perseguir un cautivo, es la interpretación que le dimos ayer. Y esa persecución terrible, pero es allí donde esa misma situación de gran tribulación